continuamos con Notimundo a la Carta. Uno de los objetivos del gobierno con la consulta popular es que los ecuatorianos se pronuncien para reconocer a los arbitrajes internacionales como método de resolución de controversias en materia de inversiones. ¿Esta medida va a traer inversiones o generará más gastos para el Estado? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Pablo Ceballos, secretario de Inversiones Público-Privadas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Gisela, y un gran saludo a toda la audiencia. La pregunta sobre el reconocimiento del arbitraje internacional como método de resolución de controversias es la siguiente. Pónganle mucha atención. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? La propuesta de referéndum de que el Estado pueda celebrar tratados o suscribir instrumentos internacionales que contemplen, solución de controversias mediante arbitraje internacional sin restringir las jurisdicciones. ¿Qué tipo de controversias específicamente pueden solucionarse con este arbitraje internacional? Es importante tener presente que el arbitraje internacional bajo la Constitución del año 2008 ya está reconocido. Es decir, a la fecha es posible celebrar arbitrajes internacionales en los contratos que celebran las distintas entidades del Estado. Sin embargo, existen restricciones especialmente para los arbitrajes de inversión, es decir, para que el gobierno ecuatoriano celebre tratados donde se reconozca el arbitraje de inversión como un mecanismo para resolución de controversias, no solamente en los proyectos del gobierno, sino para proteger toda inversión que se realice en el Estado ecuatoriano. ¿Y cómo esto va a permitir que exista más inversión privada y extranjera en nuestro país? Es muy claro al respecto, porque como no tenemos a la fecha reconocidos los tratados de protección de inversiones, o los hemos limitado en la Constitución, nos hemos tenido que inventar los contratos de inversión, los contratos de protección de inversiones que se celebran con el Ministerio de la Producción. Ese mecanismo se ha creado justamente porque no tenemos protección de inversiones a nivel de tratados internacionales. Entonces, lo que vamos a hacer es reforzar a nivel internacional los mecanismos de protección de inversiones. Ya no van a ser necesarios únicamente contratos de inversión, sino que podemos, en tratados internacionales, reconocer el arbitraje internacional como un mecanismo para proteger las inversiones que realicen las empresas o las personas de los países con quienes se celebra ese tratado. Es decir, ahora la situación de seguridad jurídica en las inversiones en Ecuador se ve afectada por esta situación. Sí, se ve afectado porque no tenemos un régimen general de protección de inversiones a nivel de tratados internacionales, sino que tenemos esquemas contractuales, es decir, tenemos que celebrar contratos específicos de protección de inversiones y los inversionistas no cuentan con una protección a nivel de tratado internacional. Entonces, lo que vamos a hacer como gobierno y lo que se plantea en la consulta popular, es reforzar la protección de inversiones y para ello no necesitamos inventarnos nada. Lo único que vamos a hacer es acceder a los mecanismos que ya existen a nivel internacional y que son ampliamente reconocidos. Es decir, vamos a retornar al escenario internacional a ofrecerle a los países amigos del Ecuador protección para sus inversionistas. Y en la actualidad, esta afectación a la seguridad jurídica por la normativa que tenemos hoy en día en el país, ¿afecta al riesgo país? ¿Hace que suba este indicador? El riesgo país se ve afectado por un sinnúmero de factores. De la misma manera. ¿Puede ser este uno? Este sin duda es uno de ellos. Uh-huh. El
El entorno de inversiones que se requiere para atraer inversión extranjera no está compuesto únicamente por indicadores financieros, sino también por indicadores jurídicos, especialmente de seguridad jurídica, y además por unas condiciones macroeconómicas y de seguridad, no solo jurídica, sino seguridad física. Y es por eso que el gobierno nacional está buscando, a través de la consulta popular, abordar los problemas que aquejan a la población, principalmente en materia de seguridad y empleo, que son los dos grandes clamores nacionales. Y todo ello abona a un mejor entorno de inversiones, porque, insisto, no necesitamos solo hacer buenos proyectos o tener buenas leyes. Necesitamos un buen entorno macroeconómico, necesitamos ofrecer seguridad física y seguridad jurídica, y además necesitamos armar buenos proyectos como los que estamos haciendo en la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, para poder justamente que los proyectos sean atractivos para inversionistas y para los financistas, para los bancos que van a prestar el dinero a esos inversionistas para desarrollar la infraestructura y los servicios públicos que requerimos como país. Ahora, yo estaba chequeando que la proforma presentada por el presidente Daniel Noboa en la Asamblea Nacional advierte el posible pago de 2.426 millones de dólares en arbitrajes internacionales, monto del cual pues la cuenta más alta podría cobrar la Chevron luego de que un tribunal de la Corte de La Haya emitiera un laudo a favor de la petrolera estadounidense el 20 de agosto de 2018. Es decir, incluso en un caso tan nefasto para el país como fue el de la Texaco Chevron, el Ecuador ha perdido en las cortes internacionales. ¿Cómo es que el arbitraje internacional es positivo para el Ecuador? ¿Cómo podemos hacerlo que sea positivo para el Ecuador? Si vemos que en estos casos que son nefastos hemos perdido. Yo creo que hay que hacer una diferenciación ahí que es importante, y no hay que matar al mensajero, sino que hay que trabajar en el mensaje. Porque si el gobierno ecuatoriano toma decisiones equivocadas o toma decisiones reñidas con su propia ley, eso tiene consecuencias a nivel internacional. Entonces, desde nuestra perspectiva, al trabajar en todo un entorno de inversiones y trabajar en medidas globales para atraer la inversión, vamos a evitar que el gobierno tenga que incurrir en estos gastos. Y es importante mencionar, esos pagos por arbitrajes que se han perdido en el pasado, como usted bien lo señala, no dependen de la consulta popular, porque son compromisos previos del Estado ecuatoriano. Ya están sentenciados algunos incluso. Correcto, están en etapas de impugnación o están ya en una etapa de liquidación. Y es por ello que consideramos que tenemos también que asumir las responsabilidades como gobierno nacional, pero ¿desde qué óptica? Abordando los problemas, como los ha abordado el gobierno nacional. Es decir, hay muchos temas incómodos que en el ámbito público se han ventilado y que ningún gobierno se ha querido hacer cargo. Y justamente cuando hablamos del nuevo Ecuador, es justamente de un gobierno responsable que enfrenta los problemas y toma las decisiones difíciles que hay que tomar para que el país progrese y, por supuesto, ya en el ámbito que nos corresponde como Secretaría, para que sea atractivo el país para la inversión nacional y extranjera. Ahora, usted ha dicho que esta pregunta lo que busca es reforzar la protección de la inversión, es decir, proteger inversiones ¿de qué sectores? ¿El sector minero y otras actividades de explotación de recursos naturales también? Los tratados de protección de inversiones y el arbitraje internacional en materia de inversiones no se limita a sectores específicos. Incluso puede abarcar la inversión privada en sectores estrictamente comerciales, donde no interviene el Estado ecuatoriano, como puede ser la inversión en una planta industrial, o en sectores comerciales o en sectores agropecuarios. Cualquier inversión que se realice en el país es sujeta a protección en materia de inversiones. Y si queda aprobada la pregunta sobre el arbitraje internacional, se van a ver beneficiados inversionistas en sectores públicos, como la inversión público-privada, la inversión en sector minero, como la inversión en sectores estrictamente privados y comerciales. Le agradezco mucho, Pablo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Gisela, y una buena tarde a toda la audiencia. A usted también. Nos acompañó Pablo Ceballos, secretario de Inversiones Público-Privadas. Notimundo a la carta.